Bueno, siendo me parece que ya las 6 y casi 5, vamos a dar comienzo con la charla del día de hoy, que le hemos puesto la situación actual del mercado porcino en tiempos de pandemia. Primero quiero agradecerles a todos por participar, por acompañarnos en esta reunión. Por supuesto, agradecerle a los invitados que ya voy a presentar formalmente, y también quiero hacer un agradecimiento especial a nuestro equipo técnico, que todas las semanas durante esta época de cuarentena nos vino armando distintos tipos de charlas y propuestas técnicas, que seguramente muchos de los que hoy nos están escuchando han participado también. Y la verdad que, bueno, para nosotros saben que es el servicio técnico es un punto muy importante, es una de nuestras fortalezas, y hoy estar comunicado vía estas plataformas o Instagram, lamentablemente o afortunadamente es la única manera que tenemos muchas veces de seguir estando en contacto. Así que un reconocimiento tanto para el equipo de cerdos, pero también para el equipo de técnicos de rumiantes, de aves y de equinos, que durante toda esta semana de cuarentena fue armando charlas técnicas con referentes, con técnicos, con productores, y bueno, pudimos y estamos pudiendo mantener el contacto con nuestros clientes. Ahora sí, quiero presentar a Lisandro Culazo, presidente de la Asociación de Productores Porcinos y presidente de ISOWIN, y a Daniel Fenoglio, vicepresidente de la Asociación de Productores Porcinos y presidente de Cabañas Argentina. Bienvenido, Lisandro, bienvenido, Daniel. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí. Muchas gracias. Hola. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias por participar los dos. La verdad que inmediatamente el primer llamado que le hice la semana pasada, si estaban disponibles, los dos accedieron con absoluta rapidez, así que bueno, bienvenidos y gracias por la predisposición. Hasta ahora, como le decía, todas estas charlas que hemos tenido tenían un tinte, una óptica un poco más técnica y productiva, pero la propuesta que tenemos para hoy es hablar un poco más del negocio, que también es un tema que nos está inquietando a muchos productores y a nosotros como empresa proveedora. Entonces, por eso decidimos tener, bueno, la invitación de estos dos referentes del sector, referentes y responsables un poco de las directivas que tiene la Asociación de Productores Porcinos. Así que por eso fue la invitación de Lisandro y de Daniel. La modalidad que vamos a tener hoy va a ser, hoy me decían los chicos más jóvenes de la empresa, esto no se llama webinar, se llama conversatorio, porque bueno, tenemos un listado de preguntas, un listado de temas a desarrollar, que vamos a ir hablando con Daniel y con Lisandro, y por supuesto ustedes tienen ahí abajo en la barra de herramientas un icono que dice preguntas y respuestas, donde ahí van a poder ir haciendo todas las preguntas que ustedes quieran. La idea de esto es hacerlo bien dinámico, participativo, y poder directamente direccionar las preguntas, ya sea a Lisandro o a Daniel. Por otro lado, solamente nosotros tres vamos a tener audio y video, así que bueno, no se inquieten porque ustedes no se puedan ver o escuchar. La forma de comunicarse con nosotros va a ser a través de estas preguntas, del icono de preguntas. Bien, para arrancar, a mí me gustaría que cada uno de los invitados de hoy haga una breve presentación de sus empresas. Ustedes saben que tanto Cabaña Argentina como ISOWIN son dos de las principales empresas productoras del país, pero con distintas perfiles quizás. Cabaña Argentina ha incursionado en una integración más bien vertical, con frigoríficos, con marca propia de fiambres y embutidos, con presencia en los principales supermercados del país, mientras que ISOWIN ha apostado a una integración para ganar escala, con productores de la zona. Bueno, quiero que todo esto nos lo cuenten ellos en primera persona, y sobre todo a ver cómo ha quedado los proyectos de crecimiento que sé que tienen, y tienen muchos, con la pandemia, si se han visto modificados, si siguen en pie,
Así que bueno, un poquito quería que nos compartieran este tema. Daniel, ¿querés arrancar vos? Sí, cómo no. Bueno, Cabaña Argentina se compone, ese es el nombre paraguas comercial, se compone de dos empresas bajo la misma dirección. Uno es el criadero Pacuca, donde tenemos 7.000 madres en producción, y todo ese producido va a la otra empresa, que es Carnes Porcinas Seleccionadas, que es la que tiene el frigorífico, donde faenamos, procesamos, digamos, y elaboramos los productos y la carne que vendemos. Hoy, o mejor dicho, hasta diciembre, si no me equivoco, éramos los mayores vendedores de carne fresca de cerdo en el mercado, ¿no? Estamos un poco más orientados a la carne que a los fiambres, si bien tenemos una línea de fiambre. Digo hasta diciembre porque, bueno, por ahí de público conocimiento, en diciembre tuvimos un siniestro en la planta y con lo cual nuestra producción hoy está un poco más complicada porque la estamos tercerizando y estamos haciendo los productos, o tratando de hacer los productos en otros lugares. Y bueno, proyectos tenemos muchos y teníamos más antes del siniestro. Obviamente ahora estamos en un stand-by porque después de lo que nos pasó en diciembre y ahora sumado al coronavirus, bueno, son tiempos más de prudencia, de reflexión y de ver cómo seguimos. El último proyecto que lo estamos inaugurando ahora es una planta de biogás con los efluentes del criadero. Ya está terminada, se va a inaugurar, no sé, en una semana más o 10 días más, donde vamos a producir 1 mega de energía para vender a la red. Nosotros consideramos que el tema efluente es un tema obviamente importantísimo, sobre todo pensando en el futuro, y sumado a que Argentina tiene un déficit energético importante, nos sumamos al Renovar 2, que es un programa que había sacado el gobierno anterior, para producir energía para la planta. Nuestro sistema es integrado, como decís vos, el criadero tenemos todos los sitios nuestros, digamos, salvo una muy pequeña porción donde integramos. Tenemos 5 integrados en este momento, que nos engordan una pequeña porción de la parte de nuestros engordes. Yo digo integrados, Lisandro me va a retar porque hay que decir socios, asociativismo, digamos, pero en el caso de él es más eso, en el caso nuestro es más un integrado donde en realidad el volumen no es tanto, pero lo que nos permitió sacar animales fuera de criadero hacia otros lugares, lo que nos permitió es poder llevar a más peso los animales de todo el proceso. Entonces eso, básicamente, bien, esa es una de las razones por las cuales estamos integrando. Eso es un resumen de lo que es Cabaña Argentina. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Bueno, yo les voy a contar un poco de Isowin. Isowin inició sus actividades en el 2007, junto con, nosotros éramos 2 socios, Fernando Villavicencio y yo. Iniciamos la empresa en el 2007 y en el 2009 empezamos a producir, a vender. Empezamos con 750 madres, que yo antes de eso tenía 200 madres, lo convertí en un sitio 1 y en la granja de Fernando lo hicimos sitio 2 y engorde. Y así empezamos a trabajar juntos, siempre buscando eficiencia y escala. Estábamos convencidos que esta es una industria que necesitaba escala y para eso teníamos que trabajar juntos. Y bueno, de ahí convertimos mi granja en sitio 1, la de él en sitio 2 y 3 y arrancamos con 750 madres. Así fuimos creciendo, después a 1200. Incorporamos un nuevo socio de inversionista. Después llegamos a 2000. Y bueno, y ahí llegamos a un momento que en el sitio de engorde no había más capacidad para seguir creciendo. Ya había más de 25.000 animales en engorde. Y ya nos decían que no era conveniente seguir creciendo ahí. Bueno,
y cuando empezamos a buscar lugar para seguir creciendo, se nos hizo muy difícil. Entonces surgió una posibilidad de asociarnos con productores agrícolas de la zona para que nos hagan el servicio de engorde. Así fue como crecimos a 3.000 madres, con un engorde nuestro y un engorde de un asociado de la zona de Montevideo y Marco Juárez. Y después, el año pasado, pusimos en producción nuestro segundo engorde de una empresa también, un grupo de productores agrícolas también de Montevideo y Pose, que hicieron un engorde para engordar nuestros animales. Y este mes, en mayo, se puso en marcha, empezamos a vender el tercer engorde. Es un buen momento para crecer, pero aumentamos la producción un 25% en mayo. Así que fue muy fácil colocar la jaula. Y con eso llegamos a 6.000 madres en 4 engordes, 1 propio y 3 asociados, y 500 madres más que producimos lechones para productores de la zona de Montevideo, que antes iban a comprar lechones afuera de la zona o producían con bajo nivel de bioseguridad. Entonces, para asegurarnos la bioseguridad de la zona, empezamos a proveerlo de lechones. Hoy estamos con una producción de 6.500 madres y bueno, el proyecto es seguir creciendo en el sitio 1, llegar a 9.000 madres con 2 engordes más en asociados y bueno, ahí creo que llegaríamos al techo para seguir creciendo en el 1 y bueno, después vemos cómo seguimos, ¿no? Con respecto a la parte industrial, nosotros no avanzamos en la cadena, en el mercado interno, vendemos todo lo que es animal en pie, pero sí formamos parte desde el inicio, fuimos fundadores, junto con Daniel y otros 10 productores más del consorcio de exportación, y bueno, y hoy estamos exportando un 20% de nuestra producción. Bien, bueno. Gracias, Lisandro. Ya vamos ahora después a tocar con más detalle el tema de exportación, que es un tema que realmente interesa, porque en estos momentos como que pareciera que es una herramienta más, una salida para el sector y para los cerdos que están un poco con falta de salida, ¿no? Entrando un poquito ya de lleno al tema que hoy más preocupa, si querés, que es la situación del mercado interno. Yo quería, Lisandro, que nos cuentes cuál es tu visión sobre lo que está pasando. Está pasando algo que no muchas veces pasa junto, ¿no? Acá hay una baja del precio del cerdo que bajó alrededor del 15%, más o menos algo, en estas últimas semanas, casi mes, diría, un mes y medio desde que empezó la cuarentena. Y por otro lado, con mucha dificultad para colocar esos cerdos, porque muchas veces no se dan juntas. Hay veces que pasa una y no la otra. En este caso tenemos las dos y sabemos que es una crisis mundial, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, también como contrapartida también estamos en la estacionalidad que tiene el sector, que sabemos que en mayo las ventas y la colocación del cerdo es un poquito más complicada. ¿Cuál es tu lectura, Lisandro, sobre esto que está pasando? Sí, se juntaron varias cosas. Al inicio de la cuarentena se juntaron semanas que con varios feriados que quitó capacidad de faena, se complicó toda la operación con la cuarentena, el tema logística y plantas. Las primeras semanas las plantas estaban con mucho temor de contagio, entonces operaban con turnos muy reducidos o no querían operar, hubo que negociar con las plantas, y por otro lado se cayeron canales comerciales, que bueno, Daniel puede contarlo mejor, sobre todo en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, canales comerciales asociados a los fiambres, ¿no? Que iban a canales como hotelería, restaurantes, eventos, que eso ha hecho que la demanda de algunos cortes, como son la paleta y el jamón, se vieron afectados, ¿no? Entonces,
Eso ha hecho también que se haya incrementado el stock de esos cortes en las plantas, y eso también dificulta la posibilidad de colocar animales en el mercado. La caída fue enorme. Yo no recuerdo, de todas las crisis del 2009, la de hace 2 años o 3 años también hubo una caída, pero duró 2 meses, pero nunca, no recuerdo una caída del mercado tan grande como esta. Sí, esto que comentaba Lisandro es el famoso canal Horeca, que ahora nos enteramos que existe, el canal de hoteles, restaurantes y catering, que la verdad que no sé si éramos conscientes de la cantidad de carne de cerdo que demandaba este canal, ¿sí? Sí, así, yo tampoco sabía que se llamaba Horeca, y está totalmente destruido. O sea, toda esa demanda está en cero, y bueno, por eso estamos tratando de volcar esos cortes al consumo de carne fresca, que habitualmente no se hacía, pero nos está costando, no es algo que se logre de un día para el otro. Daniel, ustedes si tienen con respecto al mercado. Sí, sí, te escucho, te escucho. No, te decía que si quería a Daniel acotar o comentar más del mercado, que él el mercado de fiambre lo conoce más que yo. Sí, acá lo que ocurrió fue que, un poco siguiendo con la línea de lo que estabas diciendo, todo lo que es canal, digamos, los chacinadores o las fábricas que producimos fiambre, básicamente tenemos tres canales principales. Algunos tienen los 3, otros tienen 1, tienen 2, digamos, pero básicamente son el canal de este famoso Horeca que están mencionando, que obviamente a partir de la cuarentena paró totalmente de funcionar, y eso hizo que se cortara un poco la cadena de pagos. En general, todo lo que es matadero, la producción de fiambre se maneja con pago mediante cheques endosados, digamos, de terceros, que más que un pago es como una garantía, ¿no? Como un crédito. Yo te doy el cheque a vos, vos se lo das a otro y así va funcionando. Cuando se rompió eso con el clearing, vino el corte de la cadena de pagos. Por ejemplo, normalmente en Argentina, en un mes, perdón, hay unos 25.000, 30.000 cheques rechazados, que son unos 2.000 millones de pesos. En marzo hubo ya 80.000 cheques rechazados, por 9.000 millones de pesos. Y en abril hay 240.000 cheques rechazados por 19.000 millones de pesos. Y normalmente la relación de esos cheques rechazados era: la mitad se pagaba, la mitad te queda como incobrable. Bueno, hoy prácticamente hay 0 pago. Entonces eso ha hecho que obviamente muchas de las plantas estén muy complicadas para funcionar, para pagar sueldos, para poder seguir. Y después, la otra salida que hay de venta para los fiambres también son los distribuidores. Y lo que han hecho, lo que ha pasado con los distribuidores ahora, que a raíz de estos problemas de cadena comercial y de corte de cheques, han priorizado el pago de los productos de alta rotación. Y los fiambres no es un producto en este momento de alta rotación, son los fideos, la harina, el azúcar, el aceite, los fideos. Entonces, obviamente, esa alta rotación hace que en la lista a pagar, el distribuidor prefiera pagarle primero a esos que rotan bastante, y no tanto a los que venden fiambre. Y después te queda el canal supermercado, que es el canal que menos sufrió en el sentido de plazo, está trabajando básicamente con plazos habituales y forma de pago habitual, pero únicamente unas 20 empresas productoras de fiambre lo ven en hipermercado, no hay muchas más. De las 250 empresas cocinadoras que hay registradas en SENASA, de las 350 aproximadamente que hay en total, únicamente 20, 25 son las que proveen a los hipermercados. Entonces, bueno, obviamente eso ha hecho que toda la producción de fiambre hoy esté a un 30%
o 35% de la capacidad, o sea, ha caído muchísimo la producción de fiambre, y sabemos que la pata y la paleta es el 50% del cerdo, a eso sumale la grasa, el tocino, casi tenés el 60% del cerdo que va para fiambre, no va para carne fresca. Obviamente eso hizo que se dejara de comprar, porque no hay crédito para congelar, tampoco hay tanta capacidad de congelamiento, no hay crédito para la industria para salar, pensando en hacer jamones crudos, digamos, está muy complicado. Entonces, básicamente paró la compra y eso hizo la gran caída. Y si uno mira los últimos 2 meses, en la faena, entre 2 meses hay una caída, o sea, se faenó entre 80 y 90.000 animales menos. O sea, de golpe se faenaron 80.000, 90.000 animales menos en el mercado, que son los que básicamente nos están sobrando, los que tenemos problemas para colocar. Los que están en las granjas. Y los que están en las granjas que no pueden salir. Son prácticamente 2 meses que cada mes tuvo una caída de 10, 15% en la faena. Bueno, sumados los 2 meses son entre 80 y 100.000 animales. Y esos son los animales que nos está costando sacar de las granjas. Básicamente ese es digamos, el panorama. Es una semana de faena. Exactamente. Claro. Yo lo que vengo escuchando de muchos frigoríficos que realmente, bueno, acusan todo el mismo problema y que ya esto que decía Daniel, como que están congelando gran parte de lo que vienen faenando y se están quedando con algún problema de cámara, de disponibilidad de cámara, de espacios, ¿sí? O sea, estarían congelando aún más de lo que habitualmente congelan o de sus capacidades. Ya me dijeron algunos que estaban tratando de alquilar contenedores para poner en los patios de los frigoríficos, contenedores de frío. La verdad que sí, que es una situación complicada, dada la baja de faena, el aumento de peso, porque acá tenemos 2 cosas que van de la mano. Cuanto menos animales mandamos al mercado, más peso tienen los animales que quedan en la granja y que termina siendo un problema, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos con respecto a esto, a la venta de chacinado, embutidos? Es la estacionalidad, pero Daniel, ¿vos crees que como siempre habrá que esperar al mes de junio, julio, para que se reactive? Por supuesto que se libere la cuarentena y que esto del coronavirus pase ya de una vez por todas, ¿no? Todo indicaría que cuando la cuarentena termine, ya con estas liberaciones parciales que están haciendo algunas ciudades, algunas provincias, se supone que, bueno, algunos restaurantes abrieron, la gente va a ir a trabajar, con lo cual se lleva la vianda, en muchos casos, que es un sándwich con jamón. Entonces, bueno, todo eso que estaba prácticamente en cero, obviamente se va a empezar a mover, con lo cual uno tiene la esperanza que con esta flexibilización y obviamente con el fin de la cuarentena, también eso mejore un poquito la demanda. Lo que pasa que el golpe, como decía Lisandro, para los que tenemos varios años en esto, debe ser uno de los peores años que yo recuerde, o de los peores momentos que yo recuerde en la producción de cerdo, ¿no? Y a esto sumale que hay importación, si bien no es mucha, y hoy estamos en equilibrio, pero bueno, entran unas 1.800 toneladas por mes, y eso es básicamente pata, o sea, pulpa de jamón y pulpa de paleta, que va todo para la industria, con lo cual es como que aún carga más el excedente ese que estamos sufriendo, ¿no? Sí, seguro, sí. Sí. Con respecto, hay muchos productores que en los últimos años, por distintas razones, como que empezaron a incursionar, y hablo de productores medianos, y algunos no tan medianos, también grandes, ¿no? Empezaron a incursionar en un crecimiento vertical hacia la faena y desposte de algunos cortes, o directamente la venta de media res. Eso en el interior se ve mucho, se han llenado, hay muchísimas carnicerías que venden exclusivamente carne de cerdo. Eso ha dado un movimiento y un consumo realmente muy importante. Quería ver Lisandro, desde la asociación, cómo están viendo eso, porque es un fenómeno que se dio estos últimos años también, y que
aportó mucho al aumento del consumo, ¿cierto? Claro, eso se dio a partir del aumento de consumo de carne fresca, que pasamos de 1 o 2 kilos hace 15 años a hoy a 11, 12 kilos de consumo de carne fresca. Y sobre todo en el interior. El productor, Sí, claro. el productor se puso como proveedor local de las carnicerías del pueblo o de la zona, y así de esa forma llega directamente a la carnicería, ¿no? Y puede contratar faena y puede llegar directamente a la góndola, ¿no? O a la góndola o al carnicero del pueblo. Eso se dio por el aumento del consumo de la carne fresca que fue enorme en los últimos 15 años. Bien, sí. Ahí van entrando algunas preguntas que yo quisiera ir, porque van teniendo que ver con lo que estamos hablando. Bueno, Horacio Gavossi pregunta si han realizado gestiones al gobierno, entiendo que es de la asociación, para enfrentar esta situación, están mencionando trabas financieras, operativas de calidad, como el exceso de peso, que deberían tener distintas soluciones. ¿Hay algún tipo de consulta y de respuesta a nivel de gobierno? El gobierno dio 2 tipos de ayuda financieras. Una es tasas subsidiadas, hoy están en el 24%, y esa línea alcanza al sector porcino. La otra ayuda que dio es la de pagar la mitad de los sueldos, y en esa nosotros quedamos afuera. Estamos haciendo gestión para que nos incluyan, porque a pesar de ser una empresa que vendemos alimentos, estamos en una situación complicada, y bueno, ya le hemos hecho el planteo al gobierno para que nos incluya. Hoy había una presentación por ese tema, y bueno, sí, estamos haciendo algo, una gestión. Bueno, a ver, y como para ir cerrando un poquito el tema del mercado interno, así pasamos a otros temas, que quiero hablar de exportaciones, quiero hablar de la asociación en sí, de algunas acciones concretas, hablar de Mercosur. ¿Qué perspectiva qué mensaje podemos transmitir hoy? ¿Qué podríamos estar esperando en los próximos meses? O sea, por delante, ¿qué creen que nos espera en cuanto al mercado, en cuanto al consumo, en cuanto a los precios? Como decía Daniel, ahora con estas liberaciones de la cuarentena, la curva de demanda que venía cayéndose se tendría que revertir, ¿no? Nosotros como productores de carne de calidad tenemos una ventaja, que tenemos un costo muy competitivo. Entonces tenemos, ante este contexto de economía deteriorada, tenemos que posicionarnos porque tenemos una ventaja competitiva de precio, ¿no? En eso tenemos que trabajar. Siendo sincero, no lo veníamos haciendo como deberíamos, porque vendíamos bien, nos pagaban bien, y bueno, es un trabajo que nunca deberíamos haber hecho, la promoción de consumo de carne fresca, pero bueno, así somos los argentinos. Cuando estamos cómodos nos dormimos en los laureles, y cuando vienen estos golpazos nos damos cuenta que no hicimos la tarea como debería ser, ¿no? Eso es un mea culpa desde la asociación o de las asociaciones de productores, ¿no? Que siempre nos costó después conseguir fondos para poder promocionar la carne. Eso por un lado, tenemos que promocionar el consumo de carne fresca para poder revertir la curva de la demanda, y bueno, y por otro lado es hacer todo lo que se pueda para aumentar las exportaciones. Son los 2 canales donde hoy tendríamos que aumentar para poder colocar nuestros animales. Daniel, ¿vos creés que con el tema del precio hemos, por decirlo de alguna forma, tocado fondo? ¿Habrá que seguir bajando? ¿Cómo ves esa situación?
Y no sé, me haces la pregunta más difícil a mí y no a Lisandro, porque y la verdad que en vistas de esta liberación o flexibilización, yo creo que si se empieza a mover un poco más, obviamente el precio no debería bajar. Creo que estamos en el piso, pero no sé si más un deseo o un análisis, ¿no? Lo que sí es una realidad y que nunca creo que lo teníamos concientizado tanto son dos cosas. Una, que la verdad que la campaña que hemos hecho durante años y con mucho esfuerzo de poca gente de promoción de carne tuvo sus frutos, como decía Lisandro, creció mucho el consumo, pero también la hemos abandonado y nos hemos olvidado de estos cortes que van para la industria y que hoy si estuvieran colocándose bien en el consumo sería mucho más fácil. Evidentemente las estadísticas en Argentina no ayudan, porque cuando uno dice, bueno, de los 14 kilos que se consumen de cerdo, 12 son de fresco, eso lo decimos todos, pero la verdad que reflexionando en estos días me parece que no es tan así, que debe ser menos la cantidad que va al fresco, porque evidentemente esa mitad del cerdo que son la pata y la paleta van a la industria. Entonces no podemos olvidarnos de la industria, no podemos olvidarnos de los fiambres y deberíamos trabajar en conjunto con ellos para digamos, hacer una promoción más global, ¿no? Más del consumo de cerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que opino igual porque esto del canal famoso Oreca o sea, esto de carne fresco versus industria, como que es algo que es complicado. O sea, No, esto de tenemos que vender todo el animal, venderlo de manera sí, integrada, ¿no? sí, sí. Y después lo que ha pasado además en la cuarentena es similar a lo que pasa con el vacuno. El vacuno hoy no vende asado, o vende menos asado, mucho menos asado, o vende menos vacío, no vende achuras, porque nadie hace asados. Entonces se venden los cortes de la pata, digamos, ¿no? La bola de lomo, el pefleto, la nalga, la milanesa. Bueno, eso también indirectamente en el cerdo pasa, porque la gente cuando va a la carnicería a comprar cerdo compra el pecho con manta, ¿no? Y no encuentra esa pata o esa paleta o esos cortes para cocinar en la casa, que es lo que la verdad hemos fallado. Tenemos que ver la manera es lo que estamos intentando hacer ahora, cómo llegamos con eso. Y en estas situaciones es cuando uno se da cuenta y puede corregir los errores, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bueno, hay muchas preguntas que están entrando y muchas referidas al tema justamente de exportación. Sí, yo sabía que iba a ser un tema de mucho interés. Antes de empezar con algunas preguntas, me gustaría que nos cuenten cuál es la situación que tiene hoy la Argentina. Bueno, Biofarma con la granja también somos integrantes de Argenporc, así que, pero bueno, ¿cuál es la situación de los volúmenes de exportación, los destinos, los precios, cuáles son las limitantes? Bueno, ¿cuál es la situación en general? Bueno, en Argentina hoy hay, creo que son 9 o 10 plantas habilitadas y estamos por habilitar 2 más. Una con faena y otra sin faena, porque dentro de las plantas habilitadas algunas tienen faena y desposte y otras tienen únicamente desposte, ¿no? Habilitadas para China me refiero, ¿no? Que son los mercados que exigen habilitación. Si vos sumás la faena de todas esas granjas, de todos esos frigoríficos habilitados, más o menos son, la faena total me refiero, ¿no? O el producido total son más o menos 240.000 animales mes. Y Argentina está exportando 20.000 animales, 20 y pico mil animales, de los cuales el 50% de eso es justamente el consorcio de exportación. Quiere decir que más o menos se está utilizando entre el 10 y el 20% de la capacidad de esas plantas para exportar. Obviamente esas plantas tienen compromisos locales, tienen su negocio, tienen sus clientes, dan servicio, producen para ellos mismos o faenan para ellos mismos y venden.
no estoy criticando, estoy diciendo que en realidad se está usando más o menos parecido a lo que pasa con los productores, que estamos exportando entre el 10 y el 20% de nuestros cerdos, ¿no? Entonces ahí ya tenés una limitante de planta, digamos, para esos mercados que hoy están habilitados. Claro. Argentina tiene varios mercados habilitados, pero hoy están operando básicamente China, Hong Kong y alguno más, ¿no? Sí, sí. Hoy el único que está comprando en el mercado internacional, porque el problema que estamos teniendo acá en Argentina de demanda también está pasando en el mundo, y hoy el único que está comprando en el mundo es China. Argentina hoy lo que estamos exportando, nosotros también exportábamos a Rusia, después lo dejamos de hacer porque habían puesto un arancel que no, lo había dejado fuera del mercado, pero también hacíamos otros destinos. Actualmente el único lugar que se está exportando es China, y los chinos lo saben. También el precio internacional bajó a la mitad de lo que valía hace 6 meses, o no sé la mitad, pero bajó muchísimo. Entonces, o cerca de la mitad. Y como decía Hoy estamos Daniel, en $2.000, alrededor de $2.000 la tonelada, Lisandro. un poquito más arriba, 2.500, entre 2.000 y 2.500 según el negocio, pero están por ahí. No es un número fantástico. Eso te da un número muy parecido a lo que da el mercado interno. Bien, bien. Pero también depende de cada negocio, de costos, de los costos que vos tengas, o de la operación, de cada operación, o que cortes. No es tan fácil la exportación, es una operación compleja, y como decía Daniel, dependemos de plantas que son solamente 10 y que tienen un volumen habilitado, que además está comprometido también con volumen de mercado interno. Entonces tenemos una limitante. Hoy todo lo que estamos consiguiendo para faenar lo estamos usando para exportación, porque hoy es una salida más que tenemos para colocar nuestros animales, pero no nos alcanza. Sí. Y convengamos que también está todo el mundo mirando a China, y porque es el único mercado importante que se abrió luego del coronavirus, así que no somos los únicos que queremos mandarle a China, ¿no? Lo que dice Lisandro, y ellos lo saben. Claro. Sí, la cuarentena complicó no solamente a nosotros, sino a todo el mundo, ¿no? Claro. Argentina tiene más de 13 mercados abiertos, pero bueno, hoy no están prácticamente operando. El mercado está abierto, pero no está operando. Entonces, el 80% de las ventas o 70% de las ventas van a China, algo va a Hong Kong, algo va a Haití, y para de contar. Lo importante es que uno tiene que estar preparado para cuando se levante toda esta cuarentena y poder recomponer ese mix de exportación con estos mercados abiertos, y además seguir trabajando en la apertura de nuevos mercados, ¿no? Hoy tenemos en gestión, en el grupo de exportación, digamos, tenemos en gestión 7 países que pueden ser muy interesantes, y tenemos también en gestión que China, estamos negociando junto con Senasa para que China habilite los subproductos, que son las patitas y la cabeza, y las menudencias, pero básicamente lo que más nos interesa es las patitas y las cabezas, para poder justamente exportar todo eso a China, que tiene una demanda totalmente inmensa de esos productos, y a nosotros nos permitiría integrar mucho mejor la red, con lo cual esos son los convenios que se están negociando. Y en Rusia, que Rusia dejó de comprar carne por los aranceles, pero todavía sigue siendo interesante para algunos negocios de grasa y algunos productos baratos que tal vez se paguen un poquito más que en el mercado local, con lo cual también se está trabajando para no reabrir Rusia, porque en realidad nunca se cerró, pero para darle continuidad a esa relación, y que en el caso de algunas plantas que fueron suspendidas, también las abra, ¿no? Bien. Daniel, ¿se conoce cuál es el máximo como la máxima capacidad de exportación que tendríamos más allá de esta coyuntura, que es una pregunta que nos llega
recién, más allá de la coyuntura del coronavirus, ¿se sabe cuál es el volumen de animales o de toneladas que teníamos, sabiendo las limitantes que tenemos en las plantas, en los congelados, en el desposte, conociendo todas las limitantes que tenemos? No, conociendo las limitantes, el volumen no va a cambiar demasiado. Hasta que no haya inversiones, no va a cambiar, es imposible. Podrá subir un poquito, lo que yo te decía, la capacidad de esas plantas de faena y desposte, más o menos 240.000 cerdos, con lo cual uno puede decir, bueno, si en vez del 10, hacemos el 20% o el 30%, pero también empezás a tener problemas de congelado, no solamente de faena y desposte. Y en el caso de China específicamente, China te exige el congelado, sea en la planta y lo de faena y desposta. Con lo cual te limita mucho la posibilidad, otros mercados no, pero China te limita mucho la posibilidad de decir, bueno, faeno acá, desposto en otro lado, siempre habilitados, y congelo en una empresa de congelado. Con lo cual, mientras no haya inversiones, por más que querramos, no se va a poder mejorar el volumen, aumentar el volumen. Por el lado de la demanda es infinita. China este año se habla que se necesita más de 20, 30 millones de toneladas. China hoy salió al mercado a vender 10.000 toneladas de stock propio. El gobierno chino tiene el stock de carne congelada de reserva. Ya este año, lo que va de enero a mayo, vendió o subastó 310.000 toneladas, que es la mitad, para que tengan una idea, la mitad de la producción argentina. Y eso lo va sacando como buffer, como intento de mantener los precios, de complicar el precio de Estados Unidos, bueno, y toda esa estrategia comercial. Pero digamos, por eso hoy no es tan buen negocio tampoco venderla a China. Pero más allá de eso, la demanda es infinita. Y el problema es nuestro, digamos, es nuestro de planta. Capacidad instalada y capacidad de inversión en la industria. Nosotros venimos creciendo en granjas, en madres, de hace 15 años a un ritmo, y la industria no acompañó el crecimiento. ¿Cuál fue la última planta grande de faena, sobre todo, que se inauguró? No hay, o sea, no acompañó el crecimiento. Eso también es algo que, como sector, nos tenemos que hacer una mea culpa de decir por qué no invertimos, ¿no? Era muy fácil vender el animal en pie y cobrarlo y todo, pero bueno, sabíamos que eso era una limitante de integrarnos para arriba. Daniel lo hizo, pero son pocos lo que lo hemos hecho, ¿no? Porque es más cómodo vender animal en pie. Bueno, el mercado te pasa factura. Sí, claro, sí. Bueno, muy bien. Siguen entrando preguntas con respecto a la exportación. Ahí vamos, en todo caso, volvemos después al tema de exportación, porque sí, hay un montón de preguntas. Me gustaría entrar un poquito en el tema de la asociación. Así que bueno, ahí está, creo que todos están muy al tanto de que hay una nueva comisión directiva desde hace un año y poquito, donde Lisandro es el presidente, Daniel vicepresidente, así que bueno, hay una nueva comisión, una nueva estructura, y quería ver, sobre todo, desde la asociación salió la semana pasada un lanzamiento, una campaña para aumentar el consumo, para un precio acordado, que al final, no sé, me gustaría saber cuáles son las repercusiones de esa campaña, si va a haber más. Por un lado, te cuento un poco de la asociación. Como bien vos decís, en noviembre del 2018 asumimos la nueva gestión. Y bueno, pusimos varios objetivos, pero el principal fue unir al sector. Veíamos que el sector tenía varias instituciones que representaban a distintas provincias o instituciones comerciales, que todas muy bien posicionadas, pero que competíamos en cierto modo en un lugar. Y al final éramos todos los mismos, éramos todos los mismos, y bueno, por una cuestión de recursos nos propusimos unirnos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos trabajando ahora, en
en hacer que la asociación agrupe a todas estas otras entidades del sector, que son las cámaras provinciales de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que son las que están ya funcionando, y las nuevas que se creen, más las instituciones comerciales o técnicas, como son GITEP, PORMAC, bueno, y todos estamos trabajando juntos ya hace un tiempo, por más que no tengamos los papeles, que formalmente no seamos una sola institución, estamos trabajando en eso, pero a pesar de no tener los papeles, ya estamos trabajando juntos como una comisión, y bueno, esto de la iniciativa que surgió desde la asociación, de presentarle a las autoridades nacionales unos precios acordados junto con la industria y el comercio para poder ofrecer estos cortes de paleta y jamón a un precio muy accesible, lo tomó toda la federación, todas las entidades, y todos estamos trabajando juntos, y eso fue lo que lanzamos hace 15 días, y bueno, tuvo mucha repercusión, fue una repercusión la verdad que increíble, la cantidad de medios que nos apoyaron para hacer la promoción de estos cortes, ¿no? Y bueno, hoy, después de esa campaña, estamos viendo para hablar con la industria, para asegurar que esos cortes y esos precios lleguen a la góndola o a las carnicerías, y bueno, para poder seguir impulsándolo, ¿no? Lo estamos haciendo desde el lado de la demanda, con este tipo de campaña, y del lado de la oferta, hablando con la industria y con el comercio. Bien, perfecto. Acá llega a haber una pregunta directamente para Lisandro, que dice ¿por qué el precio que publica la asociación no es el actual del mercado? Bueno, en el momento el máximo era lógico, pero como que, bueno, no sé, yo creo que lo sí, publica en los datos de Minagri, ¿no? Claro, lo que publica la asociación, y lo viene haciendo hace años, es estadística del Minagri. Nosotros, la fuente es el Minagri, Claro. son datos del sistema de las liquidaciones y los romaneos, y de ahí sale el precio. Hay un precio promedio y un precio máximo que representa el 5% de las ventas superiores. Entonces en estos casos que el mercado está tan volátil, como ahora que está bajando tanto, no representa tanto la realidad, porque es una estadística que es un muestreo que no es representativo de la realidad. Pero bueno, lo seguimos haciendo porque hace años lo hacemos, pero no es un dato que hagamos un relevamiento nosotros. La fuente es el Minagri. Daniel, al momento de lanzar todas estas campañas publicitarias de consumo, siempre como que hay un tema a resolver, que es el tema del financiamiento. Todas estas campañas tienen un costo sumamente elevado, sobre todo cuando se quiere hacer a nivel de medios masivos de comunicación. ¿De qué manera están pensando en la asociación para afrontar esto con recursos del Estado, pidiéndole a los privados? Sí, recursos al Estado siempre se le piden, pero son muy escasos y son reticentes en general. Hubo parte de las campañas que hemos hecho en años anteriores donde alguna ayuda del Estado hemos recibido, muy, muy pequeña, pero no sé, en Fútbol para Todos hubo algunas campañas que nos ayudaron, nos dieron algunos medios para salir. Hasta ahora esto que explicaba Lisandro, justamente por la premura que tenemos con la urgencia de lo que está pasando y la complicación, es básicamente con recursos de la producción. Estas cámaras que estamos reunidas en esta especie de federación o asociación de cámaras de diferentes provincias y inclusive entidades vinculadas muy importantes, el sector porcino como el GITEP o como el PORMAC, en fin, que no son gremiales, sino que son comerciales o técnicas, pero también están Argenporc, que está presente en este grupo. Bueno, lo que hemos dicho es, tengamos un presupuesto, que lo tenemos,
contratemos a algún especialista, que la contratamos, y bueno, vamos viendo en la medida que se pueda ahora, son aportes, digamos, privados de los socios, ¿no? Básicamente. Obviamente que toda esta situación tan especial que está pasando el mundo, no solamente el país, hace que muchas veces se compliquen este tipo de gestiones, ¿no? Porque por ahí los intereses o las prioridades del gobierno son otras, también tiene sus urgencias, y bueno, pero hasta ahora es con recurso propio. Se ha pensado, o hay muchos intentos, mucha gente que quiere pensar en algo similar al IPCBA, digamos, vacuno, donde sea obligatorio una retención, digamos, en cada pago que se haga de los cerdos, cada venta que se haga de los cerdos. Bueno, claro, lo tenemos que estudiar, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, tiene sus beneficios y tiene también sus problemas, ¿no? Sí, pero, además es algo que no es de un día para el otro, esto del aporte obligatorio, además hay que estudiarlo, tiene que salir por ley, pasar por el Congreso, es un proceso largo que también es como lo de la promoción, que a veces lo tomamos, lo dejamos, es algo que hay que seguir haciéndolo, seguir trabajando para seguir estudiándolo, por lo menos. No sé si va a salir porque eso es complejo. Pero, así que por ahora vamos con aportes voluntarios, todos los aportes son bienvenidos, todos los productores que no son socios de alguna entidad los invitamos a participar de las cámaras provinciales, que es donde creemos que el socio se tiene que acercar, así que está el aviso planteado. Bueno, a lo mejor podemos volver con la campaña Hoy Cerdo, que allá por el 2005, 6, 2007, no me acuerdo qué fue, tuvo tanto éxito, ¿no? Bueno, nunca se dejó la campaña. Y de hecho ahora estamos utilizando el Hoy Cerdo en los videos y en la comunicación. Claro, porque fue muy exitosa en su momento. Fue muy exitosa, lo que pasa que también acotada por fondos limitados, como siempre nos pasa, ¿no?, en la asociación. Pero fue, en términos de resultado, muy exitosa, sí. Y en términos de recordación, el Hoy Cerdo, o Coma Bien, Coma Sano, y todo ese tipo de eslogan, fueron muy buenos, y ahora los estamos reflotando. Por dos razones, porque fueron muy buenos, y porque no tenemos que gastar en crear otro, ¿no? Y utilizar este tipo. Por supuesto. Acá me llega una consulta interesante, que hemos hablado un poquito del tema importaciones. Y hoy lo digo porque desde también la industria, hay muchas industrias que están con muchas dificultades para importar. Sabemos todos que el gobierno no está muy líquido en dólares para darle a los importadores. No sé si la carne de cerdo, la pulpa que se importa, entra con licencias no automáticas o sigue entrando de manera... Daniel, vos esto lo sabes seguramente. No, entra directo. Justamente, una de las ideas, nosotros tratamos de copiar a veces a los que tienen más experiencia y muchas veces nos basamos en lo que hacen los pollos, por ejemplo, y los pollos están solicitando la licencia no automática, porque la verdad que comprar a un precio con un dólar a 61 o 63, no sé cuánto está el oficial hoy, hace que los valores que entran de Brasil sean mucho más favorables que comprar acá, ¿no? Inclusive con los precios actuales del cerdo. El mes pasado había una diferencia entre un 15 y un 20% en el costo de importación, con lo cual, y eso no es producto ni de eficiencia ni de productividad, es simplemente un producto de tipo de cambio. Así que posiblemente no, seguramente vamos a solicitar lo mismo para las importaciones de cerdo, las licencias no automáticas. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ya se han hecho algunos planteos a nivel con autoridades nacionales, pero el tema Mercosur hoy está
complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a raíz de las declaraciones y lo que está pasando a nivel de Cancillería, en general con Mercosur, están teniendo mucho cuidado con las medidas que se toman. Esa es la respuesta que... Pero es una locura que nosotros no podamos vender los animales y que estén Y importando estemos carne de Brasil. importando. Sí, Es una locura. Sí, sí. Lisandro, te metiste solo en el tema de Mercosur, que era uno de los temas que quería tocar, y bueno, sí, estuvimos, creo que ya pasó lo de hace 15 días que estuvimos realmente todos muy preocupados por ese aparentemente mal entendido de Cancillería, con un borrador, que al final después nadie se hizo cargo, parecía que nos estábamos yendo en el Mercosur, al final, bueno, no fue tanto, pero la pregunta es básicamente, bueno, todo esto que estamos hablando del riesgo de que Brasil pueda aumentar las importaciones, teniéndolo tan cerca y con un cambio tan favorable para ellos. Y después sobre la apertura, en caso que se abriera, que el Mercosur concretara estos tratados de libre comercio con algunos países, principalmente con Canadá como uno de los importantes exportadores, ¿lo ven como una amenaza eso? Yo creo que si nosotros queremos seguir creciendo como producción, Argentina tiene las mejores condiciones del mundo para producir cerdo. Entonces, yo no le tendría miedo a abrir si se abren en condiciones iguales. Yo no tengo, porque hay mercados como Corea del Sur, como Japón, como todo el sudeste asiático, como decía Daniel, la demanda es infinita. Y nosotros tenemos las mejores condiciones del mundo para producir cerdo. Entonces, creo que si hacemos las cosas bien a nivel de comercio exterior y las condiciones para exportar son las mismas que para importar, que no siempre pasa lo mismo, porque en negociaciones internacionales a veces te canjean por otro producto y te abren para importar, pero no te dejan exportar, no hay reciprocidad, como en Canadá, como pasó como en Estados Unidos. Yo no tendría miedo a que abran mercados y que nos abramos, pero tienen que ser bien hechos. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ya estamos casi en la hora. Yo quisiera que cada uno nos dejara un mensaje final sobre cómo, los dos son conocedores del sector, sobre un poco, más allá de la pandemia y de la cuarentena, a ver, levantando un poco la cabeza y mirando un poco más allá del horizonte y de la coyuntura inmediata, un mensaje. Tenemos alrededor de 200 personas que los están escuchando, en su mayoría son productores, son propietarios, son empresarios, son dueños de granjas, así que a ver, me gustaría un mensaje de cada uno de ustedes. Bueno, yo quisiera dejar un mensaje de esperanza, porque como decía Daniel, esta curva se está dando vuelta, el mercado va a seguir estando, va a volver a estar demandado, muy difícil saber cuándo, hay mucho stock, el precio se va, ¿no? Es como, la pregunta que vos hiciste, ¿se va a seguir cayendo el precio? Es muy difícil de saberlo. La curva de la demanda yo creo que rápidamente se va a dar vuelta y va a empezar a crecer. Yo creo que hay que tener esperanza, hay que entre todos, la cadena entera del sector, tenemos que remangarnos desde los proveedores, de los productores, a la industria y al comercio. Yo creo que si todos nos arremangamos un poco, la cadena va a volver a funcionar bien y lo más rápido posible. Como te decía, Argentina es uno de los mejores lugares del mundo para criar cerdo. Podríamos crecer mucho más, abriendo mercados, exportando. Nosotros hace 3 años que empezamos a exportar fuerte, tendríamos que haberlo hecho antes. Tenemos pocos mercados abiertos. Hay que abrir más mercado, trabajar en exportación, trabajar en la promoción de carne fresca, que todavía estamos en niveles bajos comparados con el resto del mundo. O sea, hay mucho por hacer. Yo creo que es un momento muy difícil, es muy difícil, pero bueno, veo esperanza. Argentina tampoco es el mejor lugar del mundo para invertir,
pero como una vez me dijo Daniel, si vos vas a esperar que Argentina se ponga sea un buen momento, nunca vas a invertir, y mal no nos ha ido. Así que yo creo que si entre todos nos arremangamos un poco, los productores ya lo hemos hecho, creo que la industria y el comercio, los proveedores de los productores también, vamos a salir adelante. Así que ese es el mensaje que le quería dar y bueno, nada, un poco de esperanza. Bueno, muchas gracias, Lisandro. Daniel. Coincido con Lisandro. Yo creo que estamos en uno de los negocios más nobles que hay, o que uno pueda tener en Argentina. Primero porque es una producción agropecuaria y que Argentina está, y cada vez está más comprobado que estamos para eso. Y además porque nos tenemos que acostumbrar a que nos pasen estas cosas como pasan en otros países. En Estados Unidos, cuando uno mira los precios y la estadística y viaja y habla con la gente, generalmente en el año tienen 2 o 3 o 4 meses que pierden plata y después recuperan, así van. Nosotros, yo estoy en este negocio hace más de 20 años y la verdad, pocos meses, muy pocos meses, tuvimos problemas de perder plata. No lo quiero decir muy fuerte porque después aparecen todos los que lo critican, pero la verdad es un negocio que es rentable, que es un negocio que tiene una demanda mundial gigante. Como dice Lisandro, tenemos todo para crecer acá en Argentina también. Es simplemente animarse y darle para adelante. Lo que hemos venido a otros sectores o estamos en empresas más grandes donde hay otro tipo de negocios, uno ahí realmente valora lo que es la producción porcina. Es una producción que yo diría que más allá de estas coyunturas, en Argentina no puede fallar, no puede andar mal. Y obviamente que esto nos enseñe también un poco a no olvidarnos de las cosas que nos pasan y después corregirlas, ¿no? Como es no olvidar la promoción, no olvidar los mercados internacionales, digamos, no olvidar el acuerdo o las discusiones o el trabajar juntos con la industria, digamos, tenemos que ampliar nuestra cabeza y complementarnos entre industria y producción, y yo creo que eso más las inversiones que seguramente van a venir, porque tienen que venir una vez que pase todo esto, es un sector donde creo que nunca te podés arrepentir de haber estado en este sector. Por lo menos esa es la experiencia mía de 20 y pico de años. Sino todo lo contrario. Hemos crecido con recursos propios, siempre. Y nos ha ido bastante bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Lisandro, igual también, la verdad que, bueno, yo estoy muy conforme, fuimos tocando todos los temas que yo fui punteando, así que preguntas por supuesto quedaron muchas, pero la verdad que todos los que saben de estos temas de plataformas online y de este tipo de charlas dicen que más de una hora nos sirve, así que vamos a hacerle caso a los especialistas. Por último, de contarles que esto va a estar, lo vamos a subir a la página de la empresa de Biofarma, así que para quien quiera o entró tarde y quiera verlo de vuelta o ver la primera parte si alguien se perdió una parte, va a estar en nuestra página web. Daniel, Lisandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir en esta tarde, y bueno, vamos a seguir pensando y ofreciendo este tipo de reuniones, que es hoy por hoy la única manera que tenemos para seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Pablo. Muchas gracias y a todos.